con todos, vamos a continuar con la formación de los mandamientos, como hemos ya empezado 2 semanas atrás. Vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que nos ayude a compenetrarnos con la palabra de Dios. Y lo hacemos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hemos visto los primeros 3 mandamientos, hermanos, y como bien sabrán, los 3 primeros se dedican a lo que concierne a Dios, desde el amor a Dios sobre todas las cosas y hasta su santo nombre, pasando por su santo nombre y su santa voluntad, que es participar del culto. Ahora los mandamientos que vienen a continuación corresponden al hombre. Y entonces encaja muy bien lo que es el amor a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento que viene después justamente es el que se desarrolla en el entorno familiar, como primera base, como célula, que es el 4.º mandamiento. 4.º mandamiento que Jesucristo lo ha vivido él mismo en persona, al tener su sagrada familia, María y José, en la obediencia, en el estar sometido a ellos, como dice Lucas en el Evangelio. Y dice el 4.º mandamiento, dice así, según el texto del libro del Éxodo, capítulo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen sus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Este mandamiento, como hemos dicho, se desarrolla en su primera base, en su primer momento, en el entorno familiar. Justamente el mismo enunciado lo dice, honra a tu padre y a tu madre. Implica entonces que la parte del creyente, obediencia, amor, dedicación a la familia. Esta sería la parte de la segunda tabla de los mandamientos que concierne a la vida familiar. La vida familiar. Habría que empezar primero con lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos pone respecto a el plan de Dios o el designio de Dios. En el número 2202 dice, un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio forman con sus hijos una familia. Ese es el proyecto de Dios desde la creación. Hombre y mujer unidos en matrimonio forman una familia con los hijos. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana. Cuando Dios crea hombre y mujer, era para instituir la familia humana. Sus miembros son iguales en dignidad, porque todos son personas humanas. Por tanto, todos en la familia tienen que guardarse el debido respeto, consideración. Cabe decir también que si la familia es esta composición que Dios ha querido como expresión de su amor en el hogar, la familia, como decía Juan Pablo II, cristiana, la familia cristiana en el hogar es iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Estamos llamados a ser pequeñas iglesias en nuestras casas. En este tiempo de pandemia seguramente se ha desarrollado mucho en casa la oración, la lectura de la palabra, el compartir las cosas de Dios. Y está bien. A un sacerdote decía algo así como bromeando, ¿no? Hemos tenido que pasar por una pandemia para que la gente caiga en la cuenta lo que tenía que hacer ya desde antes en su casa, ¿no? Que es orar, meditar la palabra, reunirse,
parece mentira, pero el mundo del trabajo, del estudio y la ciudad que vive corriendo a 100 por hora, por decirlo así, ha hecho que vivamos a veces en un mismo techo, bajo un mismo techo, pero como extraños. Este cuarto mandamiento ilumina nuestras relaciones humanas. Como vives en tu casa, vivirás en la sociedad. Qué importante, por eso, recordar este mandamiento, porque cuán buenos hijos seamos, seremos buenos ciudadanos. Pero si somos malos hijos, seremos malos ciudadanos. Gran responsabilidad tienen entonces los padres de educar. Educar para que los hijos sean unos cristianos, en primer lugar, pero a la vez ciudadanos que puedan contribuir en la sociedad, con su trabajo, con su arte, con su profesión y todo lo que puedan desarrollar. Qué importante es recordar esto. Familias hay que formar. De hecho, la familia, como hemos dicho, se crece en el amor, se educa en el amor, y el niño, el joven, cuando sale afuera al mundo, a la sociedad, a sus prójimos los respetará. Prójimo, que es lo que nos pide Jesús, amor al prójimo. Los ayudarán, serán solidarios, los perdonarán y todo lo demás. ¿Por qué? Porque en casa le han dado ese cultivo, esa semilla del amor a los demás. De hecho, así como la buena relación con el prójimo, también está las buenas relaciones en general con los trabajadores, ¿no? Con los colegas, con los compañeros de clase y con todos los demás. La familia educa, la familia hace crecer en la humanidad. Y esto es bueno decirlo, la familia crece en humanidad, hace crecer en humanidad. Aparte de la fe, la humanidad. Por tanto, hay que ser buenos hijos. Este mandamiento, como el mismo enunciado lo dice, recae primero sobre los hijos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Pero el catecismo de la Iglesia Católica es interesante porque aparte de hacer el enunciado que hijos respeten a sus padres y todo lo demás, también habla del deber de los padres. Porque no solamente se recae sobre los hijos, sino también sobre los padres. 4 cosas en cuanto a los hijos en relación con los padres. Primera cosa, respeto. Respeto a los papás. Amor, obediencia y ayuda. Este es fundamental. El hijo para con sus padres, o si quieren en el orden principal, amor, respeto, obediencia y ayuda. Así deben educarse los hijos. El cuarto mandamiento viene para nosotros como una exigencia, por tanto, de ser hijos de bien, que se preocupen de sus padres, ayudándolos, respetándolos. Antiguamente, ahora ya se ha perdido, ¿no? Pero antiguamente los hijos hablaban a su papá de usted, ¿no? Señor, le decían al papá, ¿no? Hoy en día, bueno, te amo, incluso algunos dirán y le dicen papá, le llaman por su nombre, ¿no? Y quiero, ¿no? Esos detallitos ha hecho que se pierda un poco ese respeto. Cuando papá hablaba, todos se agachaban la cabeza. Quizá era un extremo, ¿no? Cuando papá dirigía la palabra en la mesa, todos callaban escuchando, ¿no? Nadie podía ponerse a interrumpir. El sentido de respeto, fundamental. Los hijos deben tener ese afecto natural para con sus padres, afecto natural, que viene de por sí por esta unión de la sangre, por este vínculo profundo que es la sangre. Los hijos unidos a sus padres por la sangre, por este vínculo, deben dar amor. Amor que se traduce también como afecto, como el afecto que viene casi natural de hijo. Otra cosa que los hijos deben aprender en casa es el agradecimiento, la gratitud. Agradecer a los padres por todo cuanto hacen.
A veces creemos que ellos nos deben dar, ¿no? Y cuando no nos dan, nos molestamos. Y en verdad, ellos nos dan lo que buenamente pueden dar. Por tanto, gratitud por el trabajo, el sacrificio, las renuncias que muchas veces han hecho ellos por nosotros, el tiempo que nos han dedicado, la escucha, la corrección también, porque no siempre hemos ido por el camino recto. Una llamada de atención, una palmadita por ahí, en su momento era oportuno. Gratitud. No esperar un día cuando papá o mamá estén ya para irse de este mundo, para decir ahí gracias o perdóname. No, hay que hacerlo ahora. El respeto, hemos dicho también, se traduce como docilidad y obediencia, dice el catecismo. Puesto que un sacerdote decía esto, ¿no? Los papás son el amor de Dios en la tierra. Y así como honoramos a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso implica un respeto. El respeto que implica pues una consideración por lo que ellos son. Consideración. Dice justamente el texto de Proverbios 6, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Guarda. Ten atención, respeta, considera a tu familia. Mientras los hijos vivan en casa de los padres, deben obedecer a todo lo que sus padres le dicen. Escúchenlo, ¿eh? Catecismo de la Iglesia Católica. Mientras están en el seno familiar, en casa, obedezcan a sus padres. Hagan caso. Y ahí está la cita de Colosenses 3:20, que dice: hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Los niños deben obedecer a las prescripciones razonables de sus educadores, a quienes los padres le han confiado, en este caso profesores, maestros. La obediencia que realices en casa, la llevas afuera, en este caso el profesor, el instructor, el jefe, obediencia. Pero esto viene de casa, por lo que importante es enseñar eso, el respeto. En casa, lo harás en la calle. Si algún superior te da una orden que en conciencia tú consideras que es mala, no te lo han enseñado así en casa, tú puedes no obedecer. Eso es distinto. Cuando algo que es moralmente malo, un educador, quien sea, te quiere forzar a hacerlo, tú puedes tranquilamente oponerte y no ceder. Cuando los hijos se hacen mayores, aunque ya no están sometidos plenamente a los padres, sobre todo aquellos que dejan la casa, deben seguir manteniendo el respeto. El respeto se mantiene siempre, porque papá, mamá son para toda la vida. Por tanto, no es que yo cuando crezco, ¿no? Estoy grande, no me digan nada, yo acá despotrico, hago lo que me digan. No. Papá y mamá siempre serán papá y mamá y merecen un respeto, un trato reverencial, un trato agradecido. Dice por eso el catecismo, mucho cuidado, los hijos mayores deben seguir respetando a sus padres. Y es más, prevenir sus deseos, solicitar dócilmente sus consejos y aceptar amonestaciones justificadas que pueden hacernos. No hay que olvidarse de eso, hermano, porque yo siempre lo digo, ¿eh? ¿Qué mejor consejo, palabra autorizada hacia mi persona puede tener un profesor, un gran amigo, que el de mis padres, que me vieron desde pequeño y me conocen como soy? Una palabra más autorizada, más consciente, más cercana será seguramente la de ellos. Por eso no habría que oponerse cuando me dicen algo. Tienen la razón, me conocen. Un extraño me conoce una parte, un porcentaje, pero no es lo mismo. Por eso la palabra de los papás es palabra autorizada, que nos hará mucho bien. Aunque cuando uno crece ya no quiere que le digan cosas, pero es así. Hay que aprender siempre los papás. Este cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores también sus responsabilidades en cuanto a los papás. Así como uno tiene que guardar respeto, escuchar sus consejos,
prevenir sus deseos, estar pendiente de ellos. También dice, hay que buscar la ayuda material y moral. Hijos, cuando ya crezcan, ayuda material y moral a sus padres. Cuando están enfermos, cuando están en soledad, tristes o abatidos, hay que estar ahí, presencia. Este respeto filial, este respeto de hijo para con los padres, se manifiesta también en el respeto entre hermanos. Eso también es bueno recordarlo. Así como respeto a mis padres, tengo que respetar también a mis hermanos y también a mis parientes, demás primos. Respeto, fundamental. Ser agradecidos con todos aquellos que nos han dado la posibilidad de acercarnos a la fe, dice también el catecismo. Porque la fe, bien lo sabemos, creemos en Dios, pero no porque un día me levanté y me inspiré. Me fue transmitida la fe. La fe me la compartieron. ¿Quiénes? Mis padres. ¿Y quiénes compartieron mis padres? Mis abuelos. Y mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos y así. La fe se ha venido compartiendo a lo largo de la historia, mi familia y sus familias, y por tanto tenemos que ser agradecidos también. A veces yo a mi mamá le decía eso, ¿no? Gracias porque me bautizaste, ¿no? Y gracias por lo que me has dado, porque mira, con todo lo que soy, el Señor me llamó a ser mi suministro. Gracias. Ser agradecidos, ser agradecidos. Inculcar, pues, ese agradecimiento a todos aquellos que han intervenido en tu camino de fe y que siguen haciéndolo. Así como hay deberes de hijos que hemos dicho, también hay deberes de los padres. Hay la educación moral y formación espiritual. Fundamental, hermanos. Educación moral y espiritual de ustedes. Los padres deben estar, incluso también lo que es, y este rol nadie lo suple, este rol de la familia. Cuando los chicos llegan a la catequesis para la comunión o para la confirmación a la parroquia, deberían, y los haya, llegar a una base, una buena base, un buen cimiento de una vida cristiana cultivada, acrecentada por los padres. Pero hay que decirlo que a veces muchos chicos que llegan a la catequesis de comunión y confirmación están perdidos. No saben ni rezar el Padre Nuestro. No saben cuántas partes tiene la misa, no saben nada. Porque en casa no los llevan a misa, no les hablan de la cosa de Dios, y van así. Por lo que es importante es tener consideración de lo que dice el catecismo. Enseñanza moral y espiritual recae sobre los padres. Deber, esto nadie lo suple. Los padres deben ver a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos. Así como los hijos deben respetar, también los padres. Tus hijos son hijos de Dios y hay que respetarlos y tratarlos como tales. El hogar es el lugar apropiado para educar en las virtudes. Las virtudes, hermanos, se aprenden en casa. El lugar apropiado para las virtudes es la casa, donde ustedes están. Hay a veces chicos que pues tienen malas costumbres, ¿no? Y uno a veces se pone a pensar, ¿lo habrá aprendido en su casa? Ha habido casos que sí, ¿no? A robar, a mentir, a falsear exámenes. Por eso sería bueno dar otra cara a la juventud desde sus casas, enseñando más bien la honestidad, la sinceridad, el trabajo, la diligencia para hacer las cosas, la honestidad, ¿no? Si se perdió algo, lo devuelvo, se lo entrego a un superior para que vean quién es. Todas esas virtudes ustedes las dan, ustedes las inculcan a los chicos. No olvidemos eso. Educar en las virtudes, por ejemplo, que los chicos pueden aprender en sus casas es la abnegación, ¿no? La entrega generosa a los demás, el dominio de sí, el dominio, ¿no? El control ahora es el control de emociones, ¿no? Lo que les pasa a ser visto en la charla, saber controlarse, no perder, como dicen, los estribos, no ser impaciente. Se aprende en casa, ¿no? Virtudes de la paciencia, el dominio de sí, la mansedumbre, la continencia o la moderación, la templanza. Esas virtudes se aprenden en casa.
A veces pues los papás al chico, quiero esto, y le compras, y lo llenas de cosas y de comida. Como que no le enseñamos esas virtudes, ¿no? De templanza, moderación, sobriedad, sino más bien lo contrario. Hogar es lugar de enseñanza de las virtudes, no se olviden. Gran tarea tienen los papás, gran tarea. Abnegación, dominio de sí, el sano juicio también, ¿no? El sano juicio y también el discernimiento, discernir el bien y el mal, discernir lo que está bien y lo que está mal, e impulsar, motivar para que el chico siga el bien, que ame la verdad, que sea un deleite para el joven o al niño hacer las cosas bien, decir la verdad, colaborar. Eso tienen que enseñar ustedes. Por eso qué importante es hacer recordar que las virtudes se cultivan, se enseñan en sus casas, papá y mamá. Los papás, dice también el catecismo, así como enseñan virtudes, deben dar buenos ejemplos, porque los ejemplos arrastran, dice, y también reconocer sus errores o defectos cuando en un momento no atinan los papás, se equivocan, y reconocerlos. Eso los hace humildes a los papás, los hace más humanos y a la vez ayuda a que los hijos comprendan, ¿no?, a los papás. El hogar también es el lugar para cultivar la solidaridad y responsabilidades comunitarias. Por eso hemos dicho, o no lo dije, ¿no?, si en casa mamá, papá involucran a los hijos en hacer las cosas, tú barres, tú lavas, tú sacas al perro, tú tiendes la cama, todos hacen una labor. Así yo encontré una familia que se repartían las labores mensualmente y después se evaluaban todos ellos, como lo habían hecho. Eso ya crea conciencia en los niños, en la juventud, de colaboración, de solidaridad. Y cuando vayan a un trabajo, cuando vayan a un lugar a desenvolverse, ya grandes, les va a venir natural hacerlo. Colaborar, mover las sillas, ¿no? ¿Qué mover esto? ¿Qué más falta? Estar pendiente, ser acomedido. Pero si en casa los criamos como los principitos, las princesitas, no sé dónde han sacado eso, que no deben hacer nada, ahí tendremos después. Eso que no mueven ni un dedo, ¿no? Mamá puede estar cansada y no hacen nada por ayudar, ¿no? Ni una escoba, ni un secaplat, nada. Con mucho cuidado, responsabilidad de ustedes. Los papás tienen que evangelizar a los hijos. Evangelizar es llevarles el evangelio, anunciarles a Jesucristo, presentárselos, darlo a conocer a sus hijos. Este Jesucristo, el Señor, conócelo, acá está la palabra, se la leo un versículo cada día, le presento a Jesucristo. El joven, el niño, ve y dice, este Jesucristo es fascinante, pero mi papá me enseña. Papás evangelizan a sus hijos y papás también deben catequizar a sus hijos. La catequesis familiar que se desarrolla en las parroquias responde a eso. Pero los chicos muchas veces tienen que llegar a esa catequesis para que recién los papás sean evangelizados o catequizados. Pero lo que está diciendo aquí el catecismo es que es una tarea remota, anterior a lo que viene después. Por eso yo les decía a chicos que, algunos que sí, ¿no?, cuando llegan a las parroquias, llegan con una base, ¿no? Se nota, saben rezar, saben comportarse en la misa, saben orar, al menos se ve que en casa le han dado el alimento espiritual. Hay otros casos en que si no están en nada, fruto que no se ha inculcado los valores morales, espirituales de la vida cristiana. Hay que evangelizarlos y también catequizarlos, es decir, educarlos en la fe, desde la pequeña edad temprana. Es verdad que hay niños a veces que han sido muy religiosos de pequeños porque sus papás les han educado bonito y que luego cuando ya han sido jovencitos, han estado en la secundaria o en estos colegios que han sacado ya el curso de religión y comienzan a renegar de todo lo que aprendieron de sus padres. Papás, no bajen la guardia, ustedes sigan enseñando, porque esa es la verdad, eso es lo bueno. Ellos tendrán que poco a poco ir cediendo a esas ideologías y demás que lamentablemente pues ahora están muy esparcidas y los chicos se confunden. Por tanto, hay que catequizar, motivar, profundizar en la fe, con
ejemplo, estas formaciones que damos así, en otras parroquias también, asistir para ir nutriéndonos, aprendiendo, para que no seamos así, ¿no? Como se dice, la improvisación, lo que venga. Los hijos también, dice, importante, debe ser mutuo, ¿no? Los hijos contribuyen a la santidad de sus padres. ¿Cuántos papás deben tener la paciencia de un santo, ¿no? Porque este chico me tiene, pero dice, no soy San Francisco de Asís, pero es verdad, a veces hay chicos un poco difíciles. Pero aquí lo que tratamos de resaltar es que la santidad a la que todos debemos aspirar, los hijos deben contribuir para que sus padres se santifiquen, cultiven el perdón, el diálogo. Deben proveer también los papás a sus hijos y los hijos a los papás proveer a sus necesidades físicas y espirituales. Los padres también deben educar a un buen uso de la razón, criterio y también la libertad. Esto también es importante, hermanos. Hay que enseñar a los hijos a tener sentido común y sentido crítico. Un ejemplo, estas músicas que suenan muchas veces, el llamado perreo, no sé cuántos tantos nombres tienen, con unas letras que son realmente preocupantes, ¿no? De la obscenidad es lo que más abunda. Y en casa lo escuchan, en casa ahí, a todo volumen, a los niñitos les enseñan a bailar así, donde se ha perdido ahí el pudor, la esencia. Hay que cambiar esa manera de ver las cosas. Ustedes, padres, tienen que saber educar en la virtud. Y justamente puede decir, el chico está escuchando una música así fea, el papá dice, uy, a ver un ratito, ven para acá. Está escuchando la letra así. ¿Qué le ves en esa letra? Hacerle reflexionar, hacer crítico, no porque suena bonito, cualquier cosa canto yo. Escucha la letra. ¿Tú crees que está bien que se hable así a la mujer? ¿Que se le denigre? Cambio música. Criterio, sentido común. Y también hemos dicho buen uso de la libertad. Importante. La libertad se educa. La Revolución Francesa y luego los Estados Unidos, los que se proclaman como los campeones que hablan de la libertad, la han dicho de tal manera que la gente se la ha creído, que el hombre es libre de hacer cuanto quiere. Quien puede hacer cuanto quiere es Dios. Su libertad se llama omnímoda, una libertad sin límites y sin duda alguna al actuar nunca se equivoca, porque está unido al amor. La libertad no todo por sí sola, la libertad tiene que ser. Hoy en día muchos hacen alarde de ser libres y hacen lo que se les antoja, literalmente. Y muchas veces atentan contra sí mismos, contra los demás, contra la familia, en nombre de su libertad. Por eso, padre de familia, hay que saber educar en un sentido recto, justo de la libertad. La libertad del hombre, si la libertad de Dios es omnímoda, o sea, no tiene límites, porque siempre está regida por el amor, la libertad del ser humano es libertad de criatura, como le llaman algunos, criatural. Nuestra libertad es limitada, aunque parezca mentira, es limitada. No siempre podemos hacer lo que queremos, no siempre. Los papás tienen que inculcar a sus hijos para que puedan elegir, mejor dicho, los papás deben preocuparse por elegir una escuela, un lugar de estudio que vaya de acuerdo a sus convicciones de familia. El catecismo vela por esto, ¿no? Papás, preocúpese de un colegio, una institución donde estén respaldados sus valores que ustedes tienen. Hoy en día, no, ¿cuánto cobra? Está barato, llamándolo ahí nomás. No se preocupan qué van a enseñar ahí, qué cosas hay de por medio ahí, no, mucho cuidado. Acá dice justamente el catecismo, una escuela que vaya de acuerdo con las convicciones que tiene la familia. Busquen ayuda también de los educadores cristianos. Que luego, con esta educación que ha tenido el joven, la niña, el adolescente, de sus padres, puedan luego escoger su profesión o el camino que quieren seguir. Los papás tienen que ser buenos orientadores, incluso para una profesión, lo que quieran estudiar, no para decirle tú vas a hacer esto, porque eso también está mal,
sino poder ir por acá, orientar, y también en el estado de vida que quieren asumir después, sea casándose, sea soltero trabajando dedicado a su profesión, o también en la vida consagrada, sacerdote, religiosa. Los papás tienen que enseñar eso. Si hablamos del tema de la vocación consagrada, religiosa, sacerdotal, muchas veces los papás se oponen, se molestan, no quieren, critican a sus hijos porque optan por este camino. Incluso le decía, me recuerdo por alguien por ahí, le decía un papá le decía a su hija que quería entrar al convento, ya le habían aceptado, y el papá le dijo: ¿tanto hemos invertido en ti para que nos hagas esto? Imagínense, es como que si la hija fuera una vaca, ¿no? Te hemos llenado todo para que ahora nos dé la leche y todo. No, pues la vocación, sea matrimonial o consagrada, es un don, ciertamente, de Dios, pero que los papás pueden ayudar, encauzar para que opten por el camino que se sientan más felices. Papás tienen que ser esos como rieles que ayudan a los hijos a ir encaminándose a un futuro, a una profesión, una realización de sí mismos. No se olviden, hermanos. No hay que presionarlos, dicen, en la elección de una profesión que a mí me gusta, ¿no? Porque a veces hay papás que dicen: yo quise ser esto y nunca lo pude, tú lo vas a hacer. No es así. No siempre se da. Es verdad que algunos son de tradición, ¿no? Familia de doctores, de médicos, familia de psicólogos, y han seguido la tradición. Bueno, pero no todos están hechos necesariamente para lo mismo, por si acaso. También los papás pueden ayudar, siempre respetando, para la elección de su futuro esposo o esposa. Esto también responde a que los hijos sepan llevar a casa, porque debería ser así, con toda transparencia, la persona que al menos están frecuentando, y gustaría que si ellos le pueden dar el visto bueno. Antiguamente se solía hacer eso, ¿no? Los papás entonces tienen que saber las personas que conocen, con quienes se relacionan, y desde allí justamente dar orientación. No todos son amigos de verdad, ¿eh? Hay algunos que dice el catecismo también que no se casan porque se quedan al cuidado de sus papás y hermanos. Eso también es valorable, ¿no? Prefieren dedicarse a su familia. Pero que no sea una educación familiar que cierre las puertas a que vayan a casarse o a hacer una profesión u otra cosa. Todos quieran tenerlos así como los pollitos. Los hijos crecen y tienen que realizarse en el mundo. No hay que condicionarlos. Yo iba a decir alguna pregunta. Bueno, pueden hacer las preguntas en el Zoom, ¿no? Ahí pueden hacer sus preguntas, pero ahorita se puede participar como uno quiere. Eso correspondería un poco, a grosso modo, lo que es el cuarto mandamiento, en cuanto a deberes de los hijos para con los padres y de padres para con los hijos. Es mutuo. Ambos lados se requieren mutuamente. Ambos requieren también amor, respeto, consideración. Ambos, padres e hijos. Es mutuo. Los estados, los gobiernos tienen que salvaguardar las familias, ¿no? Eso también es importante. Los gobiernos tienen que procurar que pues, a las familias no les falte lo necesario, que estén, bueno, al menos con el necesario para vivir, en la salud. Los funcionarios públicos tienen que preocuparse de las familias. Tener muy en cuenta esto. Las autoridades tienen que salvaguardar las familias, que no hayan crisis. Esas crisis a veces que hay ahora también con la pandemia, y se ha visto, ¿no? la pobreza, y se sigue experimentando, puesto que los gobiernos tampoco van a hacer milagros, pero tratar de venir al encuentro, a la ayuda de aquellos hogares que están más necesitados. Eso sería, a grosso modo, cuarto mandamiento. Como ven, este mandamiento nos relaciona mucho con la sociedad civil, porque como hemos dicho, como vives en casa, como desarrolles en casa con tus seres queridos, los más queridos, te vas a relacionar bien con el resto, que no serán tus seres queridos. Si tú en casa con tus seres queridos, los que te han dado la vida, los que te dan el alimento, no eres como deberías ser un buen hijo, imagínate cómo será de afuera. Mucho cuidado. Muy bien.
pasamos al quinto mandamiento. Después voy a tratar de ver, porque tengo ahorita, acá me han puesto todavía esa bola. Las preguntas, si no las haremos al final para poder un poquito avanzar. Quinto mandamiento, dice en forma negativa. Interesante porque algunos mandamientos, después del cuarto, vienen compuestos en forma negativa. Honra a tu padre es imperativo, ¿no? Honra a tu padre, y en positivo, honra. En cambio, el quinto mandamiento viene presentado de manera negativa. No matarás, no lo hagas. De hecho, algunos hermanos, cuando hablan de los mandamientos, en algún lugar por ahí, decía que, bueno, que no saben, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que los mandamientos se enseñen como un no? Parece todo parece prohibición. No. O sea, a tus hijos también tú les enseñas así, ¿no? No agarres ahí, no metas el dedo ahí, deja ahí. O sea, no es lo ideal, pero es una forma también de llamar la atención fuerte. No, el no lo hagas. Y en ese sentido, el quinto mandamiento viene compuesto en forma negativa, como también el sexto, el séptimo y el noveno. Bueno, noveno no, el séptimo y el octavo. Viene con la partícula negativa no. No lo hagas, con el adverbio no. Ahora bien, no matarás. De aquí se nos habla claramente lo que es el respeto a la vida humana. La vida humana, hermanos, es sagrada, desde el inicio de su concepción hasta su término natural. La vida se debe respetar, es sagrada, por tanto no se puede atentar contra la vida, mucho más contra la vida del inocente. En la Escritura sabemos bien la muerte de Abel por Caín, ese fratricidio, Dios lo desaprobó, ciertamente. El dar muerte a tu hermano, pues es algo malo. Pero eso también se abre a todo aquel que es tu prójimo. No debes quitar la vida a tu semejante. La vida es sagrada, por tanto, no debes quitársela. Dice, por ejemplo, en el 2261 del Catecismo, Éxodo 23:7, la Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: no quites la vida del inocente y justo. Y Jesús en el Evangelio, tomando este precepto, dice, se dijo antiguamente, no matarás. Ahora yo les digo, aquel que se enoja con su hermano, ya pecó. Jesús va al corazón humano. La legítima defensa es la que considera que en defensa de la vida, por salvar la vida, uno aplicaría una fuerza proporcional al agresor con el fin de defender su vida. El efecto no sería matar, pero a veces en defensa propia se ha dado este efecto, ¿no? Por defender la vida, de asestar, dar muerte al agresor. Dice así el Catecismo: la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida y el otro la muerte del agresor. Solamente es querido el primero, defender la vida. Esto dice Santo Tomás de Aquino. Uno quiere defender la vida. La intención es dar fin al hombre. Pero se ha dado que a veces uno, por defender su vida, a la hora de la lucha, ha terminado dando muerte. Pero ha sido en defensa propia. La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave. La sociedad misma, así como uno personalmente puede, ¿no?, al agresor, conforme la violencia que me aplica, yo responder, también habla el Catecismo sobre la defensa, legítima defensa que puede asumir la misma sociedad. La sociedad
puede poner al agresor en un lugar, una situación que no cause más daño al resto. Entonces se podría hablar de la cárcel, ¿no? La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito para que se repare el desorden que ha generado esto. ¿Bien? La sociedad misma puede defenderse del agresor, del violento. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente cometen un pecado grave que clama venganza al cielo. El infanticidio, dice acá el catecismo, ¿no? El fratricidio, infanticidio, fratricidio, parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Esto lo que acabo de citar son crímenes, asesinatos de familiares, ¿no? Infanticidio, fratricidio, parricidio y el que mata al cónyuge. Todos ellos son pecados graves porque están afectando el vínculo familiar. De esto hay mucho en la sociedad hoy en día. Gente que seguramente un poco ha perdido la cabeza y pues hasta madres que matan, se suicidan y matan a los hijos. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con la intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. O sea, uno puede hacer a veces algo para dar fin a una persona de manera indirecta, no con una pistola, pero por ejemplo puedo darle algo de comer de manera muy mínima, pero de manera sistemática, de poco a poco, algún veneno, algún elemento químico que le va a ir dañando. Hay gente que lo hace así. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal. El homicidio involuntario, voluntario es el que lo quiere hacer uno, lo planea, lo planifica, busca colaboradores, en fin, ese es voluntario. El involuntario no es moralmente imputable. A paso que a veces, como digo, la gente que en defensa propia termina dándole muerte al agresor, pero él no quería matarlo, se está defendiendo. Eso es involuntario. El aborto. El aborto, hermanos, es grave y tiene pena de excomunión. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de su concepción. Desde este primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos. La Iglesia, desde el siglo I, la Iglesia manifestó siempre su desacuerdo, considerando el aborto una malicia moral, del aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, dice el Catecismo, 2271. La enseñanza sobre el aborto no ha cambiado. Permanece invariable. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido, decía la Didache, documento apostólico de la tradición cristiana. No matarás al embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y esto lo dice, estamos hablando del siglo I, segundo en la Iglesia. Ya se hablaba de esta oposición al aborto. La cooperación formal a un aborto constituye una falta muy grave. Entran en pecado grave todos aquellos que intervienen, ya sea con un consejo, hay consejos malos y buenos. Cuando uno hablaba del don del Espíritu Santo, don del consejo, el don del consejo implica dar una palabra buena para encaminar al bien, para hacer una acción buena, para lograr una virtud, consejo, como don del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te va a dar el don del consejo para que alguien le aconsejes abortar. En este caso habla el catecismo de un consejo malo, el que aconseja, el que ejecuta, el médico, el partero, lo que hacen, la persona que te llevó, si te llevó la madre, te llevó el tío, el enamorado, también. Todos aquellos que están involucrados directamente en el aborto caen en excomunión, todos ellos.
dice así, 2272, Catecismo. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Late sentencia. Código de Derecho Canónico 1398. De modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Cierto, la excomunión, cuando dice ipso facto, en el mismo momento que has hecho el acto, en ese momento has excomunicado. No es que tiene que pasar una semana y la iglesia te va a decir, no. Desde el momento que haces el acto, estás excomunicado ya, excomulgado. Y eso sí es la palabra técnica, ¿no? Ipso facto. En el mismo acto que haces, en el mismo momento que haces el acto, quedas excomulgado. Pero, dice el Catecismo, esto no cierra las puertas de la misericordia. Basta reconocer la falta e ir inmediatamente a confesarse y pedir perdón. Antiguamente solamente el perdonar el pecado de aborto venía conferido al párroco. Después algunos sacerdotes que iban a santuarios a confesar o a retiros espirituales, hablo también de nuestro obispo, nos daba esa facultad. Pero Papa Francisco ya ha abierto un poco más la manga, no sé cómo decirlo, que ahora prácticamente cualquier sacerdote puede ya absolver el pecado de aborto. Eso puede ser que haya creado un poco de haberle quitado la dureza que por sí tiene el pecado y como pena tiene, porque ahora parece que sea más fácil que la gente no lo valore, que esto es grave. Y no hay que tener miedo, o digamos así, o reparo en decirlo, ¿no? Porque uno puede decir, no, este cura que me quiere meter más peso en la conciencia. Es que es una vida la que está en juego. Y agregamos, inocente, porque esa criatura está ahí, no te ha hecho nada, simplemente quiere salir. Si no lo deseas, perfecto, dáselo a las hermanitas de tal convento para que lo críen, o a una familia que necesite, que quisiera, pero no hagamos eso. El aborto es malo siempre. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. O sea, si hay tratamientos médicos que son peligrosos, costosos, desproporcionados a los resultados que se puede obtener, uno puede decir interrumpan ahí nomás porque esto ya está escapando y esta persona por tratar de salvarlas se han ido al extremo, ¿no? Lo han dejado pues como si fuese un objeto, ya no una persona. Uno puede interrumpir esos tratamientos que son ya inhumanos con el paciente. Con esto no se pretende, sin embargo, dice el Catecismo, con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si está lúcido, claro. ¿Ya? Otra falta grave contra el quinto mandamiento es el suicidio. El suicidio, pues es atentar contra la propia vida. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de su vida. Somos responsables de nuestra propia vida. Por tanto, hay que cuidarla. Y si uno se la quita, está renegando de este don que me ha dado Dios, que es la vida. Es cierto que hay factores muy diversos, la conciencia de cada uno, la sensibilidad de cada uno es distinta, y pues más de uno por ahí, en su misericordia, Dios lo conocerá y le dará su perdón. Pero atentar contra la propia vida, considerarlo o aconsejar a alguien que lo haga, está mal. Dice el Catecismo, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Todos somos responsables de nuestra vida ante Dios. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que se nos ha confiado. Hay gente que es así, ¿no? Cuando hace sus disparates, se embriaga, y después cuando dice, oye, ¿por qué estás haciendo? ¿Te estás haciendo daño?
y dicen, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. Bueno, pues, entonces con tu vida lo que tú quieras. Acá dice el catecismo, somos administradores y no propietarios plenos de nuestra vida. No podemos disponer de ella como se nos antoja. Por eso el descuido de nuestra salud, el ingerir cosas que no debemos ingerir, y ahí viene todo lo que es droga, alcohol y demás estupefacientes, es atentar contra la vida, porque a la larga va minando el organismo. Por tanto, está mal. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar la vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Porque quien se ama, aunque algunos pueden decirlo hasta de manera poética, porque me amo, me salgo de este mundo y me lo quito. No. Ámate a ti mismo, y esto implica respétate a ti mismo con tu propia vida. Es un don. Tú no puedes disponer de ella como ya se dijo. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Es verdad que también la ola de suicidios ha crecido porque se ha dado una especie de moda, y esto ha generado que incluso en algunos países hasta adolescentes se quitaban la vida. Muchos de ellos producto del estrés o del bullying, de estos tratos así que reciben, y pierden un poco el valor, la valoración de sí mismos, pierden la seguridad, pierden el sentido de la vida, partiendo de ahí, y por tanto creen que la solución es salir de este mundo. Y no es así. Hay también trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor, el sufrimiento, la tortura, que pueden disminuir la responsabilidad del suicida. No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado caminos que solo Él conoce para su arrepentimiento. Exacto. Más de uno puede ser que en ese momento que estaba haciendo mal ciertamente, pero invocó a Dios pidiéndole perdón. Bueno, Dios en su amor, Él sabrá mejor que nadie cómo lo recibirá. Pero de por sí, yo no me atrevería a nadie a decirle, quítate la vida, ¿no? Porque eso es tan mal, se atenta contra la propia vida. Mucho cuidado con el escándalo. Dentro del quinto mandamiento, el catecismo coloca el escándalo. Escándalo no solamente es afuera hacer bulla con la música, ¿no? O ponerse allá dos borrachos a gritar, a pelear. Y dice, ¿qué escándalo es eso? ¿No? ¿Qué escándalo? ¿Qué bulla? Escándalo del griego, implica un impedimento, como una piedra en el camino que no te deja pasar. Escándalo es el que induce a alguien a hacer una obra mal, moralmente mal. Jesús lo dijo en el Evangelio, hay de aquellos que escandalicen a los más pequeños, mejor es que la amarren una piedra de molino y lo arrojen en el mar. Porque los que pequeños, niños, jóvenes o de débil conciencia, si tú induces algo malo, los induces al error, a la perdición. El escándalo es grave. Y ahí está la cita que hemos dicho de Jesús, Mateo 18, versículo 6. Bueno, hay que decirlo, ¿no? El escándalo es grave cuando es causado por quienes por su naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Pues acá están desde los papás, los educadores, los religiosos, llámese clérigos o madrecitas, y todos aquellos que tienen una función representativa en la educación y formación de la juventud. Cuando uno hace justamente, que tiene a cargo juventud, gente en formación, cosas malas, está induciendo al error, al pecado. Por tanto, es peligrosísimo este pecado llamado de escándalo. El escándalo puede ser provocado por la ley o instituciones, por la moda o por la opinión. El catecismo también nos habla de la salud, como ya algo dijimos. Cuídate, cuida tu salud. No comas demasiado, no bebas demasiado, no te drogues,
no te hagas incisiones. Cuídate. La salud, el que cuida su salud demuestra que se tiene algo de amor a sí mismo y que valora su vida como don de Dios, como hemos dicho. Somos administradores, por lo tanto cuido mi vida. Pero si uno pues, ¿no?, hace como cualquier cosa le place, está atentando contra el quinto mandamiento. Y dice el catecismo, el cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad. Cierto, acá entraría también ciertamente la gestión pública, proporcionar buenos hospitales, buena atención, cosa que hay mucho por rebanar. Pero lo que compete a la persona es otra cosa. Porque, por ejemplo, con la pandemia, ¿no?, se avisó, ¿no?, respeto a la cuarentena, ¿no?, número de enfermos en UCI que sobrepasa la capacidad de atención médica. Hay que cuidarse. La moral exige respeto de la vida corporal. Ahora bien, dice, mucho cuidado con el culto al cuerpo, porque esto, ahí dice una concepción neopagana que tiene a promover el culto del cuerpo. Neopagana, el paganismo, lo que eran los griegos, por ejemplo, en el tiempo pues, ¿no?, de los clásicos griegos, había mucho, eso también lo heredó después del Renacimiento, un culto por el cuerpo, ¿no?, la belleza corporal se expresaba en la escultura, en la pintura. Hoy en día también estamos en ese culto del cuerpo. El catecismo dice mucho cuidado, eso es un neopaganismo que se ha filtrado. Idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Hoy en día, ¿cuántos gimnasios hay? Más gimnasios que tiendas para comer. Esto porque la gente está loca por tener un cuerpo espectacular, que al final, de aquí a unos años, volverá todo arrugado. Entonces, pero en fin, digo, no hay que exagerar, ¿no? Una cosa es buscar la salud y otra cosa es ostentar perfección, por ejemplo, del culto al cuerpo, como dice el catecismo. Una de las virtudes que deberíamos tener en cuenta con respecto al quinto mandamiento es la templanza. La templanza, porque es la virtud que nos ayuda a evitar excesos en todo nivel. El contenerse del comer, del beber, templanza. No es tempanza, sino templanza. Con la templanza podemos regular nuestros apetitos, en cualquier sentido, de cualquiera de los sentidos. Los 5 sentidos vienen educados, corregidos por la virtud de la templanza. Gracias a ella podemos nosotros dominar, no ser esclavos de nuestras pasiones o deseos. La templanza es fundamental para evitar el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, las medicinas incluso. Por ejemplo, si hablamos del alcohol, mucha gente, aprovechando que acá tengo, este es agua por acá. Disculpe, voy. Pisco. Se va a hacer toda la garganta. Es agua por si acaso. Con un poquito de pisco, no, mentira. La templanza regula los sentidos. Los sentidos nos acercan a la realidad, ¿no? Lo dirían los empiristas, ¿no? Con los sentidos nosotros podemos conocer la realidad, en cierta forma. Y los sentidos, si lo vemos desde esa perspectiva que nos proporcionan, nos llevan al conocimiento de la realidad, podríamos darle un uso moderado. Pero lamentablemente el hedonismo es la forma de vida que se ha generado ya de algunas décadas atrás, que se entiende como el goza de todo lo que puedas. Satisface tus sentidos a todo nivel. Y es donde la gente ahí no se regula. Por tanto hay que cuidar mucho esto, desde el comer, el beber. Y en nuestra cultura sabemos muy bien que la gente cree que cuando se trata de festejar algo hay que embriagarse. Incluso hasta para fiestas patronales, fiestas religiosas se van a los excesos. O como dicen algunos, yo celebro una vez al año y tengo que celebrar bien al exceso. Templanza.
el uso de la droga causa graves daños, dice el catecismo. A grosso modo, hemos hablado del quinto mandamiento. También el catecismo nos hace hincapié de bueno, también es el secuestro, por si acaso, también atenta contra la dignidad de la persona. El respeto a los muertos también, respeto a los muertos, darle sepultura cristiana, respetarlos. La donación de órganos, el catecismo lo aprueba, lo recomienda, pero después de muerto, no antes. Aunque en caso, bueno, claro que en caso de que sea más joven puede dar un riñón, dar una parte, pero normalmente lo que se sugiere es que sean pues de difuntos. Y hay otros pecados aquí que van contra el quinto mandamiento que a veces no tenemos en cuenta. ¿Saben cuáles son? Los siguientes: la cólera, el odio, el rencor, la ira. Porque todo ello contradice el amor hacia el prójimo. La cólera es como un deseo de venganza. Cuando uno comienza a alimentar cólera, odio, resentimiento, rencor, su corazón se está alimentando de sentimientos negativos hacia otra persona. Jesucristo lo dijo, ¿no? Lo hemos ya citado. Se dijo antiguamente: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, decía en el Evangelio de hace unos días. Yo les digo: amen a sus enemigos, dice Jesús, recen por ellos, háganles el bien, dice en el Evangelio de Lucas, agrega. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que uno pueda amar a un enemigo? Jesús lo enseñó. Lo enseñó, no solamente, lo vivió. Lamentablemente hay mucha gente que por amor propio, que se llama bien orgullo, en su corazón anida el odio o el rencor. Y hay gente que puede estar toda una vida, su vida entera, odiando a la esposa, odiando al hijo, a la suegra, al jefe de trabajo. Dice que no, pues me han herido, ¿no? Me han herido, ¿no? Yo tengo que descargarlo. No al odio. Lo que nos da Jesús es lo que debemos siempre cultivar, que es la paz. Dice Jesús, ¿no? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No doy la paz como la del mundo. Reciban mi paz. La paz de Cristo es un corazón reconciliado con Dios. Es la armonía interna de todas las partes de un todo, es la paz, como armonía, como concordia. Jesús nos da esa concordia y esa paz en la experiencia de fe con Él, unidos a Él. Por tanto, no podemos tolerar, como hemos dicho, cólera, ira, rencor, porque atentan contra el amor, van contra el amor. Me avisa acá para el señor secretario que creo que me pase la hora. ¿Cuánto mano? Termina con este mandamiento. Ya sé tu nombre. Yo era del quinto. Estamos acabando el quinto prácticamente. El sexto mandamiento, si quieren solamente para señalarlo, siempre está en la línea del amor a sí y al prójimo. Como hemos dicho, esta parte, segunda parte, algunos dicen que son dos tablas, ¿no? Las dos tablas. La primera tabla, amor a Dios sobre todas las cosas, y la segunda tabla, amor al prójimo como a sí mismo. Estamos aquí en la segunda tabla. Hemos hablado del amor a los padres, en cuanto al respeto y todo, ¿va? Cuarto mandamiento, el amor a la vida, y por tanto no a la muerte provocada, voluntaria. Y ahora vendría el amor, una vez más, a sí mismo, desde el respeto del propio cuerpo. Por ahí va el sexto mandamiento. Y que es un pecado, yo siempre lo digo, el sexto mandamiento es el que más se transgrede y el que más la gente se disculpa, ¿no? Diciendo que somos humanos, que la carne es débil, que Dios nos hizo así y no sé qué más. Hay que educar. Y ahí entra un poco lo que decíamos de los papás. Una sana educación ayuda a que los hijos crezcan con una visión clara de lo que es la sexualidad, la pureza, la castidad. Les dejo con estas inquietudes, entrar un poco así rápidamente al sexto mandamiento, que ya estamos sobre la hora, y no sé si para decir algo. Hay preguntas. ¿Qué preguntas? A ver. Sí. Caterina Rúa Vázquez pregunta:
Buenas noches, Padre César, Padre Julio. Mi pregunta ¿es por estrés los que matan o tal vez por rebeldía? Tal vez sus padres no les enseñaron lo que son los mandamientos o lo que es bueno y es malo. Gracias, Caterina. Está bien, lo ha dicho. Si los papás no enseñan justamente, se toma, seguramente, este pasaje que hemos hablado de la administración de la propia vida, ¿no? Cuando uno mata, seguramente que no lo tiene claro que la vida es un don y hay que respetarla, ni siquiera la nuestra. Por eso el suicidio o el crimen es aquel que la vida del otro la tiene en valoración, la tiene por muy debajo. Que en casa no lo han enseñado, es probable. Que puede ser una cuestión. También acá el catecismo habla de posibles disturbios psicológicos, psiquiátricos. Sí, también es eso, hay casos. Pero ahí no tienen que entrar los peritos a examinar, a ver la situación, si realmente fue locura, un estrés. Y puede ser atenuante, ciertamente, del acto delictivo. Pero eso pues, tiene que ir a hacer un proceso, porque no es tan fácil decir yo estoy loco, ¿no? Hay unos que pueden hacer también un poco fingir para salvarse de la pena, de la condena. Pero sí, más que es probable que en casa sobre este argumento no se ha trabajado mucho sobre el respeto a la vida. Está bien. Caterina. Caterina. Yaritza Arrunategui pregunta: Padre, buenas noches. Si un familiar ha fallecido sin confesar sus pecados y siempre mostró indiferencia ante Dios, pero en sus últimos días pidió perdón a sus seres queridos, ¿qué podemos hacer sus familiares para que descanse en paz, ya que no se pudo ni siquiera velar porque falleció de COVID? Sí, pues el hecho de haberse acercado a los seres queridos y comenzar a arreglar las cosas, se ve que hubo un deseo de conversión y de arrepentimiento. En su conciencia quizá no quería manifestarle a nadie, o sea, si quiso ser en todo momento coherente con su no a Dios o su indiferencia, puede ser que a escondidas haya pedido perdón, ¿no?, a Dios, así que nadie lo sepa. Si hubo un confesor por ahí que pasó, bueno, dice que no llegó a tener los sacramentos. ¿Qué hay que hacer? Seguir orando por él, encomendarlo, ¿no?, las santas misas, en todo lo que puedan, orando para que Dios tenga piedad. Y como digo, hay momentos de la vida de uno cuando se ha dado gente que ya en su estado vegetativo o de poca, que la gente no cae en la cuenta si está vivo o no, que han pedido perdón, y Dios lo ve y Dios conoce y sabe que ha habido arrepentimiento. Ahí ya, como familia, usted tiene que seguir orando, encomendándolo, para que pues, participe en la gloria de Dios. Sí. Hugo Alfredo Espinosa Bravo. Buenas noches, Padre César. ¿Se debe honrar al padre que niega y abandona a su hijo? Hay muchos que dicen justamente eso, ¿no?, que el padre es el que hace la función y no es necesariamente el que trae la vida, el que engendra, el que colabora con su espermatozoide. Muchos dicen que la sangre llama. Hay casos, yo sé que algunos casos que, por más que se dio esto, de hijos o hijas que han después buscado a sus padres, porque realmente la sangre llama, y han ido a buscar, y ha habido bonitos reencuentros, perdón mutuo, que es sanador. Pero tiene que ser todo un camino, un proceso, ¿no?, porque si no lo hacemos, no va a venir espontáneo, ciertamente, porque si no creció con su padre, no le viene espontáneo. Pero como digo, ha habido casos hermosos, no obstante, se han dado un buen saludo, como empezar de nuevo, a saborear lo que quizá en su momento no se saboreó, ¿no?, la relación padre-hijo e hijo-padre. Se puede dar, hay gente que sí, su corazón está muy herido y que no lo va a hacer. Bueno, pero hay otra gente que sí lo hace, porque sabe que siempre será liberación, porque toda carga que tenemos en el corazón lo tenemos ahí y eso nos impide ser felices, a realizarnos. Acá una acotación me decía el Padre Julio justamente, recuerden que hay purgatorio, ¿no? Purgatorio es el lugar donde uno se purifica, no es un pequeño infierno, ¿eh? Purgatorio es el lugar de la purificación para ir al cielo. Y si alguno por ahí murió sin acercamiento a los sacramentos, pero pidió perdón en su interior, bueno, pues está en purgatorio. Y de ahí las oraciones de los fieles, sus familiares, será, como se dice, un poco aminorarle la pena para que pueda ir al cielo.
Purgatorio no es condena, infierno es condena. Y ahí muchos quizás de nosotros pasemos a purificarnos un poco, ¿no? Con lejía, no sé con qué será, pero como yo me he hecho mucha lejía, para salir porque como dice el Salmo, ¿no? Ningún impuro o ninguno que ha sido purificado puede ver el rostro de Dios. El purgatorio es justamente purifica ese fuego abrasador del purgatorio para llegar al cielo. Dios sabrá cuánto tiempo, ¿no? Porque algunos dicen, ¿estará o no estará? Me decía una vez una persona, ya ha muerto hace 30 años, ¿estará todavía en el purgatorio? No, ¿cómo es la cosa? ¿Seguimos hablando? ¿Seguimos celebrando misa por él? Y yo decía, bueno, yo no puedo decir eso, ¿no? Dios es Dios. ¿Qué más? Añadir solamente que honrar padre y madre hace que el hijo sea un buen hijo humanamente y un buen hijo de Dios. O sea, no va a ser que el papá sea mejor, tal vez sí. Pero aunque el papá sea el peor papá del mundo, el hijo que lo honra, respeta y ayuda, será un verdadero hijo de Dios. Y ese es nuestro deseo, creo yo, ¿no? Ser verdaderos hijos de Dios, agradar a Dios. ¿Cómo agrado a Dios? Obedeciendo a tus padres. Pero mi papá es malo, es un ladrón. Bueno, no lo obedecerás, pero rezarás por él. No tendrás rencor contra él. Y en el momento que necesite ayuda, lo ayudarás espiritual y físicamente, ¿no? Para agradarle a él, para agradecerle a él, no porque no ha sido un buen padre, sino para agradar a Dios. Aquí hay una palabra clave que alguien usaba por ahí que es grandeza de corazón. La grandeza de corazón puede hacer maravillas, puede hacer milagros, como por ejemplo, decía el padre, rezar, ayudar al papá que quizás no hizo su función. Y no por revancha, no por humillación, por humillar al papá, ¿no? Simplemente por amor. Y por tanto, los padres que no cumplieron su función, al ver el hijo que se comporta de manera caballerosa, humilde, había casos así, muchas veces se echan a llorar y se dan cuenta de su falta, ¿no? Otros que no. Pero nosotros tenemos que dejar siempre claro el sello, como dice el padre, de que como somos hijos de Dios, pues mi condición de hijo de Dios me hace ser buen hijo, no obstante no se comportó como padre conmigo. Y además que seguramente alguna figura paterna ha habido por ahí que lo ha sustituido, lo ha suplido, y debo estar agradecido. No puedo echarle la culpa siempre al que no cumplió su función. Dice, todo por tu culpa, ¿no? Lo que siempre hacen algunos, ¿no? Tú eres culpable y por tu culpa yo soy así. No podemos excusar la vida, nuestras amarguras, demás cosas en el otro. Que no hemos sabido nosotros asumir la vida. Seguramente alguna figura paterna ha aparecido por ahí que tendría que haber sanado y también llenado ese vacío que papá no lo cumplió. Y hay que guardar siempre la esperanza de un reencuentro, ¿no? Si es que es posible. Y sé de casos muy conmovedores que ha habido encuentros, que se han dado el abrazo, donde se han dicho papá, mamá, y eso nos enseña, digo, la grandeza de corazón que muchos chicos tienen de superar un poquito su fastidio, su incomodidad, ese vacío que quedó, pero dice, nunca es tarde, ¿no? ¿Algo por ahí? Isabel Portillo dice, buenas noches, padres. Participa. Mi pregunta es, cuando una persona trata mal y ofende a su prójimo o familia y pronuncia a Dios, ¿está blasfemando? ¿Qué consideración tiene Dios sobre esta persona? ¿Qué pasará en su vida? Aún más cuando no se arrepiente ni reconoce lo que hace. ¿Qué pasaría? ¿Pero que invoca el nombre de Dios? Habla mal de las personas, trata mal a las personas y seguramente piensa que es un buen cristiano, ¿no? Sí, pues. ¿Está blasfemando ahí? Bueno, Propiamente no es blasfemia, ¿no? la blasfemia, creo que lo veo con el padre Julio, es una ofensa a todo lo que es sagrado. A Dios mismo, su santo nombre, a la Virgen, a los santos. Y expresarse también de manera no inadecuada de la iglesia incluso. Ahora,
si yo hablo más de los demás o me expreso mal de los demás, sería más bien una falta de caridad, ¿no? Falta contra, en este caso, contra, una vez más, el quinto mandamiento, estoy matando. Hay gente que mata en el corazón, ¿no? A la gente. Hay gente que, me recuerdo una señora que decía, ah, ¿y esta fulana de tal? Ah, para mí como si no existiera. Yo, ¿pero cómo vas a decir eso? Si existe. O tú dices esa frase tan usada por muchos, para mí es como si no existiera. Oye, pero tú que te crees mejor que Dios, para Dios sí existe, y lo ama y la cuida, y tú no quieres que exista. O sea, te falta amor. Es una falta de amor. Tú no puedes decir para mí como si no existiera, porque si dices sí existe, y está en tu delante. Sí, seguramente alguno quiere decir que con eso quiere decir que le es indiferente su vida, ya. Pero en el fondo, decir que no exista, te estás poniendo por encima de Dios, porque Dios le da la existencia y la cuida, y tú más bien te revelas diciendo que no existe. Dios, decía el Evangelio de hace unos días, hace salir su sol sobre buenos y malos, justos y injustos, y su lluvia también envía. La prueba que Dios nos ama es que manda lo que necesitamos todos. No obstante, somos muchas veces desagradecidos. Tú eres mejor que Dios para decir que no existe. Hay que tener mucho cuidado con las expresiones que usamos. Si existe es porque Dios lo ama. Tú no lo amas, se nota, porque tú no quieres que exista. Y si existe, hay que perdonarnos. Ahí viene justamente el Padre Nuestro, ¿no? Siempre lo digo yo, una quinta petición del Padre Nuestro, la más comprometedora. Perdona como perdonamos. Y a veces no lo hacemos. ¿Nada más? Recuerden que no se puede ser buen cristiano si no se ama al hermano. No se puede decir yo amo a Dios y odio a mi hermano, nunca. El que no ama a su hermano no puede amar plenamente a Dios, porque Dios está en el hermano. Y Jesucristo nos enseña en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, hay que perdonar. Si no perdonamos, no somos buenos cristianos. Y se trata de ser buenos cristianos, de agradar a Dios. Pregunta Elizabeth: si el hijo o hija juzga a su padre por sus errores, haciendo sufrir hasta las lágrimas, y no lo perdona aún en la hora de su muerte, ¿qué pasa con el hijo? ¿Tendrá perdón? Hay heridas que realmente han golpeado a mucha gente, ¿no? Pero yo creo que cuando una persona está ya en sus últimos días, pues déjalo morir en paz, ¿no? Hay gente que se quiere ir de este mundo en paz, con todos perdonando, saludando, y tú le niegas, no, pues, poca generosidad, ¿no? Para con el amor que debemos dar. El amor no se compra, se regala. Y si te pide un perdón, haz ese acto gratuito de perdonar, abrazar, deja que se muera tranquilo. ¿Qué estás pensando? Hay gente que más puede su herida que la persona que tiene delante, ¿no? Decir te amo, o perdona, o te perdono. Se quedan ahí muy... ¿saben qué? La herida no es nada más y nada menos que el orgullo, ¿no? El orgullo que está por encima. Porque Jesús dijo, sean mansos y humildes de corazón. Por algo. La mansedumbre nos enseña a ser humildes y a no creernos dueños del mundo y jueces supremos. El juez supremo es Dios. Y si yo pido todos los días perdón a Dios y rezo el Padre Nuestro pidiendo perdón, ya pues, tengo que ser consecuente. ¿Cómo van a hacer Padre Nuestro si no sé perdonar? Yo no niego el dolor que pueda haber. Esto sí, hay gente que ya queda, pero le digo, ya pues déjalo morir tranquilo, que se vaya en paz, que le haga un gesto generoso de decir, te perdono. Yo sé de alguien por ahí que hacía a la suegra que le ha fregado tanto la vida en su lecho antes de morir, esta nuera le dijo, te perdono todo, le dijo. Y se murió tranquila la viejita. O sea, que pensar en el otro, ¿no? Que se está yendo, vete en paz. Aunque por lo todavía no lo tengan tan trabajado, pero ya está, estás tranquilo. Pero, o sea, eso son muchos factores allá. Aparte de soberbia, por tanto también hay egoísmo, porque niego algo que me están pidiendo, que es amor, perdón.
Y recuerden que más se ofende el que más orgullo y soberbia tiene. Recuerden a San Martincito de Porres, que lo llamaban perro mulato, y él volteaba y decía: mande usted, Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces el humilde perdona hasta el insulto directo, pero el orgulloso, soberbio, que no, porque dice, para entrar al cielo hay que entrar de rodillas, ¿no? El cielo tiene la puerta chiquita también, porque hay que entrar de rodillas. No entra el orgullo es una carga demasiado grande. Y la psicóloga decía el día viernes pasado, ¿no? Decía, el perdón es un poder que te libera a ti, que te deja la carga y te sana la herida a ti. Entonces es muy importante perdonar, ¿no? Porque cada uno tiene una carga histórica, cada uno tiene su historia personal. Y en esa historia personal pudo haber sido muy maltratado, muy maltratada. Yo le recomiendo aquí la película de Santa Vaquita. Santa Vaquita fue una esclava, fue muy maltratada y se encuentra con Jesús y aprende a perdonar. Y ella comienza a dar la lección, ¿no? De que no importa la herida que te hagan, lo que importa es cuánto amor tienes en tu corazón. Y no perdones por amor a la persona, que puede ser un desgraciado, una desgraciada, el peor del mundo. Perdona por amor a Dios y por amor a ti mismo. Y ese amor a Dios te va a llevar a tener amor, compasión, misericordia de esa persona. Ahora, ¿qué podemos hacer? Evangelizar. El que no evangeliza malogra el mundo. Es como que unos son jardineros y el otro no quita la mala hierba. La mala hierba va a crecer si es que no sembramos buenas obras. Entonces, hay que evangelizar. ¿Qué puedo hacer? Acá preguntan también, ¿no? Padre, buenas noches, Hugo Alfredo. Si uno se entera que una persona ha abortado, pero está alejada de Dios, ¿qué podemos hacer? Evangelizarla, hablarle de Dios. Tenemos que darle buenas obras y testimonio para que entiendan, conozcan que los cristianos queremos cambiar el mundo con las armas de la paz, de la misericordia, del perdón, del amor a la vida, de la alegría, del compartir, todos los valores del Evangelio, ¿no? Quien no evangeliza está malogrando el mundo. Quien no habla de Dios está malogrando el mundo. Y yo acá tengo que hablar y felicitar a los catequistas, ¿no? Porque ¿cuántos catequistas han convertido por la palabra de Dios y por la misericordia de Dios a las parejas que vienen a la catequesis, a los niños, a los jóvenes, y han cambiado de vida? Ellos no tienen la culpa, esa es la culpa que tenemos nosotros, que no hablamos de Dios, que no compartimos la charla, que no invitamos a confesarse. Entonces, si nosotros no nos preocupamos de la evangelización del otro, la maldad que nace, la dureza de ese corazón, va a malograr nuestro mundo más todavía. Padre César, dice Rosa Flores, el gobierno ha dispuesto que la mujer que tiene coronavirus puede abortar. ¿Qué se puede decir de esto? Rapidito, porque el aborto está mal en todo. El aborto provocado voluntariamente, lo habíamos dicho ahí, está mal siempre. Así me lo dio el gobierno, así me lo dio Vizcarra, está mal. Ahí se han equivocado. Estaban haciendo unas cosas bien, pero ahí se han equivocado porque están justificando que pues hay que terminar con la criatura por el corona, ¿no? O sea, aquí no también se está buscando que promover este crimen ahora por la pandemia, ¿no? Todo aborto provocado está mal. El aborto involuntario, o sea, que le viene solito, ¿no? Eso no es pecado. Hay gente que se confiesa de ese aborto que es involuntario, ¿no? Eso no es pecado. Pecado es cuando uno lo provoca, con cualquier cosa, metiéndose un objeto, con las pastillas, las incisiones que hacen ahí, con los aparatos, todo eso. Es crimen contra el inocente. Es más grave abortar
que matar a una persona ya nacida, grande. Es más grave abortar, ¿ya? Y si ni los animales maltratan a sus hijos. El aborto es el signo de la deshumanización de esta sociedad. De que el valor está puesto en el dinero, en la comodidad, en la diversión y no en la vida. Y la vida es don de Dios. Entonces es la forma de negar a Dios, su creación. Negar a Dios el amor de Dios. No esperemos pues que Dios va a perdonar eso fácilmente, ¿eh? Quien aborta, se arrepiente, tiene que trabajar por salvar vidas. Trabajar, no rezar nada más. Trabajar por salvar vidas. Para que borre, que difícilmente se borra, el haber matado y haber negado a un niño a abrazar a su madre y a su padre. Si dos personas, hermanos, no se hablan, pero después se reconcilian, bueno, los hermanos se pelean siempre, ¿ah? Lo importante es que los hermanos se pelean. Yo también me peleaba con mis hermanas, ¿no? Cuando era chiquito, ¿no? Ahora ya no, pues ya hemos crecido, ya hemos madurado, ¿no? Cuando se pelean los hermanos grandes, ahí es feo, ¿no? Pero lo bonito es reconciliarse. El amor está por encima de las opiniones, ¿ya? Entonces, lo más bonito es, pues, estar unidos, ¿no? Como dice el Señor. Y el egoísmo, la soberbia, el orgullo de las personas separan. Pero el amor de Dios y la humildad unen, ya que cada uno escoja, pues, ¿no? Bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias a ustedes también, ¿no? Y la última pregunta, a ver. Yo siempre oro por el que me hace daño y me lastima. No somos nadie para juzgar. Solo Dios se encargará de sanar los corazones. Bueno, está bien, ¿no? Rezar siempre, pero a Dios orando y con el mazo dando, ¿ah? Hay que rezar y obrar también, obrar bien, ¿ya? Dar testimonio. Sí, pues sobre el tema del perdón hay que hacer un camino, ¿no? Porque yo recuerdo una historia, y es verdad, es cierto, una señora que un joven había matado a su esposo, lo había matado a un joven, ¿no? Eso es sicario joven. Y ella, no sé si pasó 1 año, 2 años, fue a la cárcel. Está este muchacho. Cuando lo vio, dice, pues mi hijo, le dijo, ¿no? Y le dijo, te perdono. Ella, al que a veces uno es su esposo. Y cuando le preguntaron, ¿y cómo es que usted ha hecho eso, señora? Y le preguntaron, ¿no? Curiosos por ahí, ¿cómo es que ha llegado a perdonar a este joven que ha matado a su marido? Y ella declaró que era devota del Sagrado Corazón de Jesús. Eso con una devoción se lleva a la práctica, ¿no? No solamente rezar, sino en este caso dar el perdón efectivo. La oración verdadera nos tiene que llevar a la acción. Y si se habla del perdón, tiene que pasar por ahí. Quien no perdona, aunque parezca duro decirlo, es que todavía no sabe amar. Porque no sabe amar al prójimo, ni tampoco sabe amar a Dios. La experiencia de amor divino todavía no le ha tocado la médula, lo más central de su vida. Hay mucha gente que considera que el amor se merece. Y como crea que el amor se merece, aquel que se porta mal no se lo merece, se lo niega. El amor es gratuidad. Dios nos ama no porque somos buenitos, dice San Pablo, ¿no? Porque somos malos nos ha mandado a su Hijo. Y nos muestra que cuán gran amor. Romanos 5:8, 5:8, 5:7. O sea, porque nos ama, nos ha mandado a su Hijo. Y no porque somos lo mejor, somos pecadores. Pero hay mucha gente que dice, no, yo no haría eso. Ya tú no lo harías, pero yo sí lo he hecho. Pero ¿qué vas a hacer? Y hay que perdonar, porque igual de frágiles somos todos. Cada uno tiene, dice alguien por eso, sus cadadunadas. Así que
no hay que medirnos con el que tenemos delante, ¿no? Me recuerdo un señor que decía eso, ¿no? Yo nunca haría eso. Hablaba del marido que le había sacado la vuelta. Yo nunca haría eso. Y le decía, bien señora, ¿lo tiene usted claro? Él no lo tiene claro, pero perdón. No es a justificar, apañar, pero es reconocer que somos distintos. Ahora, claro, hay gente que decía por ahí, me sacó la vuelta por enésima vez. Le preguntaba el cura, ¿por enésima vez que le saca la vuelta? Sí. ¿Y cuando eran enamorados le saca la vuelta? Sí, padre. ¿Y por qué rayos se casó con ella? Con él. Porque yo pensaba cambiarlo. Tú no le cambias a nadie, le decía el cura, ¿no? Bruja era. ¿No? Dios cambia con su Espíritu Santo, tú no. Pero hay gente que, y me recuerdo de alguna señora por ahí también, que decía, Padre, pido perdón a Dios. ¿Por qué? Por mi soberbia. ¿Cómo así? Porque yo pensé que iba a cambiar a mi esposo. Yo en ese mismo discurso del anterior. Pensé que iba a cambiar, después me di cuenta que es Dios con su acción de su Espíritu el que cambia, no yo. Y he tenido que ir aprendiendo que tengo que ir orando, a llamarlo a la conversión, pero claro, cuando uno se quiere atribuir el cambio de la persona a su acción, soberbia pura. Yo lo llevé al retiro, yo fui que le hablé, ¿no? Dios tiene sus caminos. Y cuando uno quiere hacer algo para que después venga reconocido o echarse las ínfulas de que yo fui el autor de esa conversión o de ese acercamiento a Dios, como dirán en la jerga nuestra, ya fue, malogró todo. Ahora también dijo el Evangelio, ¿no? Oración, ayuno y limosna, 3 prácticas buenas, pero que pueden ser corrompidas por la intención. Tú ora, ahí decía, ora por esa persona, perdona y hará su proceso. No porque tú se lo has dicho, lo hace, él va a cambiar. Sería bueno, pero si no cambia porque tú se lo has dicho, lo cambia por otro. Dice una chiquilla también, ¿no? Una mamá decía, había salido del retiro la chica, había venido de un retiro y regresaba ella toda allá, se creía Santa Rosa de Lima, vino toda así espiritual. Y le dijo a la mamá, bonito man hablar de retiro, me hablaron sobre esto, así como enumerar las cosas que le había dicho. Y la mamá le dijo, es lo mismo que te he dicho, lo mismo que te decía. Has tenido que escucharlo de otro para aceptar. Eso a veces nos pasa, ¿no? Nos lo dicen por otro lado, no queremos, porque el orgullo. Pero me hacen un retiro, me hacen moquear un poco en el retiro, ahora sí ya. San Pablo, no, que es humilde, ¿no? Muchas veces nos han dicho muchas cosas para cambiar y no hemos hecho caso, ¿no? Por eso, el tema del perdón también, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces predicas hemos escuchado? Y todavía nos seguimos resistiendo a perdonar. Si queremos que baje Jesucristo, la Virgen María, esa pareja de Ángel Gabriel para actuar. Yo creo que la iglesia, por eso la palabra que siempre leemos en la misa, no, pues siempre nos tiene que ir educando, ¿no? Corazón. Un proceso, pero hay que hacerlo. Hay gente que sí, con sus 60, 70 años sigue odiando, hay gente, ¿no? Odiando, chismoseando de su prójimo porque lo detesta. ¿Qué amor hay ahí? Bueno, pues gracias. Veía el fenecido Cerati Totales y ya el próximo miércoles seguimos con la siguiente formación. El viernes hay nutrición a las 8. Nutrición a las 8 con la doctora Nora Palomino. Nutriéndonos mejor, algo así. Alimentándonos mejor para no enfermar. Nutriéndonos mejor para no enfermar. Dios les bendiga. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Una última pregunta de parte de René Vallejos, que dice, ¿qué hacer con los hijos que no quieren ir a misa? Quítales el internet. Lo primerito, si no van a misa, le quitas el internet. Y le dices, la condición para tener internet es ir a misa. Después de las 30 primeras misas, les va a gustar ir a misa. Y mándalo de retiro. Eso va a ayudar muchísimo. Que Dios les bendiga a todos.